Muy buenas tardes a todas, todos, todes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Coordinación Nacional de Danza, les damos la más cordial bienvenida. Para mí es un gusto poder recibirles en este marco académico de la muestra Prácticas Coreográficas Desgeneradas LGBT+. Esta muestra nueva te lanzamos en 2025 y que de alguna forma esas prácticas que hemos estado viendo a lo largo de la semana y de esos días tienen también un sustento teórico. Entonces para nosotros será muy importante el poder invitar a algunas artistas, investigadoras, académicas que están trabajando desde el ámbito universitario en las tesis de licenciatura, de doctorado, temáticas que cruzan estas imágenes. Así que para mí es un gusto darles la bienvenida en nombre de la Coordinación Nacional de Danza, del IPAR y de la Secretaría de Cultura, y vamos a tener la moderación de esta mesa de andamiajes teóricos con la maestra Jimena Monroy. Ella es la subdirectora de Rizoma de Creación y Pedagogías de la danza. Así que buenas tardes y vamos a iniciar. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la Mesa Académica 1, Prácticas Coreográficas Desgeneradas, Andamiajes Teóricos, en el marco de la muestra de Prácticas Coreográficas Desgeneradas LGBTIQ+. En primer lugar, se llevará a cabo una mesa de ponencias en la que contaremos con la participación de la licenciada Yale Fruque, jefa de atención a diversidades de la Coordinación Nacional de Danza, quien participará con la ponencia El travestismo folclórico como maniobra disruptiva y performativa en la escena nacionalista de la danza folclórica mexicana. La maestra Ucelina Núñez, investigadora y docente de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Pauline Yolistli y actualmente cursando el doctorado Cartografías del Arte Contemporáneo por parte del INVAL. Su ponencia se titula Vogueando, un grito retorcido contra la opresión, la danza de cuerpos desviantes, cuerpo, objeto, mercancía y la noción de cuerpo expandido. Y con el licenciado Carlos Amarra Vélez Fuentes, coreógrafo egresado de la Academia de la Danza Mexicana del INVAL, quien participará con la ponencia Representaciones de la diversidad sexual en la danza, Secreto en el monte y Requiem para un alcaraván desde una mirada homosexual en la CDMX. Al terminar esta mesa tendremos una pausa y al regresar el doctor Antonio Pietro Stambau, aquí también presente, bienvenido, profesor e investigador de la Facultad de Teatro y colaborador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, impartirá la conferencia magistral titulada Éxtasis rabiosa de la performa Ra. Damos un aplauso, por favor, a nuestros ponentes y conferencistas. Y cedemos la palabra a la licenciada Yale Fruque, jefa de atención a diversidades de la Coordinación Nacional de Danza. Bueno, pues buen día, gracias por estar acá, todas las autores. Y bueno, el travestismo folclórico como maniobra disruptiva y performativa en la escena nacionalista de la danza folclórica mexicana. Día con día, en los salones de clase para la profesionalización de la danza folclórica mexicana, así como los ensayos previos a una función, existen normas aún vigentes que determinan cómo debemos mover los cuerpos que bailamos para dar derecho a la aprobación de la materia o a ganar lugar en la escena. Siguiente. Estas normas internalizadas que implementadas en enseñanza como disciplina
Para muchas personas que bailamos, crean limitaciones en la exploración de otras y más formas de movimiento, así como para pensar, sentir y hacer danza folclórica más allá de narrativas nacionalistas que replican estereotipos corporales y roles no vigentes en todas las subjetividades que les ejecutamos esta técnica. Siguiente. Esto implica la articulación de métodos de vigilancia y castigo que invisibiliza subjetividades y corporalidades disidentes con el fin de repetir, una y otra vez, estereotipos escénicos de la hipermasculinidad e hiperfeminidad, así como estándares corporales, como lo son cuerpos que son cercanos a cánones hegemónicos y occidentales, cuerpos delgados, altos, con características fisiológicas específicas, incluidas el color de piel, tonalidad muscular, entre otras. Siguiente. Es así como en el desarrollo de clases y ensayos de quienes están al frente y replican estos estereotipos como forma de disciplina, emiten juicios y comentarios no constructivos y violentos, como no quiero puercos suavecitos, zapatea como hombre, baja de peso, rasúrate el cuerpo, tienes cuerpo gordo, entre otros. Siguiente. Estos métodos de disciplina que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje y escenificación de la danza folclórica mexicana, viéndolos como un mecanismo situado en la narrativa nacionalista, afectan no solo a las identidades disidentes del sexo y el género, sino también a las mismas identidades cisgénero y heterosexuales, con corporalidades ni subjetividades que no encajan en esos cánones de lo que es ser hombre y ser mujer. Tal es el caso de bailarines y bailarinas profesionales a quien tengo la dicha de conocer y haber entrevistado para la investigación, quienes desde sus subjetividades cisgénero o trans mencionan cómo su práctica dancística en la danza folclórica mexicana ha replicado estereotipos sociales sobre cómo ser hombre y mujer, llevando la exigencia cis heteronormativa de la sociedad y la cultura a esta práctica. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de pisurar los moldes, normas y hegemonías corporales, como los roles impuestos del binario de género, en los sistemas y programas educativos, así como en las compañías escénicas, que ejercen métodos de disciplina, violencia, castigo e invisibilización sobre los cuerpos que ejecutamos danza folclórica mexicana? ¿Cómo deconstruir los estereotipos de binario de género desde las corporalidades y subjetividades disidentes del canon escénico nacionalista de la danza folclórica mexicana, aplicando maniobras que posibilitan la visibilidad y creación desde corporalidades e identidades disidentes? ¿Cuáles son las oportunidades que se podrían activar desde los travestismos folclóricos en la academia para visibilizar y cobijar el uso de la danza folclórica mexicana como técnica escénica y lenguaje artístico a partir de la creatividad coreográfica y subjetividad de quien la aprende y reutiliza? Siguiente. Estos cuestionamientos que planteo en mi tesis, Travestismo folclórico, análisis vivencial y performativo desde un ecor de tracks en la danza folclórica mexicana, son los que me permitieron proponer el travestismo folclórico como noción que deconstruye la escenificación nacionalista que permea la danza folclórica mexicana con el propósito de cuestionar la representación binaria, cisgénero y heterosexual del hombre masculino y mujer femenina como forma única de escenificación de esta práctica dancística desde el corporal. Asimismo, como noción disruptiva del minimalismo de género en la escenificación de la danza folclórica mexicana bajo la perspectiva de género. Por otra parte, plantó el travestismo folclórico como lente analítico para abrir las posibilidades de exploración y escenificación de la danza folclórica mexicana fuera de discursos nacionalistas y sus roles binarios de género, permitiendo hacer uso de sus elementos como es la técnica de zapateado, bateo, macheteo, suertes, entre otras, así como aditamentos que, más allá de replicar la narrativa nacionalista, abran las posibilidades de escenificación a partir de estos elementos. A su vez, como lente analítico, permite observar estas escenificaciones como un travestismo escénico, que abre la posibilidad para pensar a esta práctica dancística como un gran campo de posibilidades y oportunidades que exploten la técnica y lenguaje de la danza teórica. Siguiente. En el campo dancístico del folclore mexicano, que es donde mi cuerpo, voz y pensar se posiciona al ser egresado de un proceso de profesionalización en este lenguaje,
Me he encontrado con la imposibilidad de habla-escucha dentro de la academización de esta técnica como subjetividad e identidad trans no binaria, ya que esta escena se construye en sus procesos escénicos y académicos a partir del pensamiento nacionalista que representa a una sociedad y mexicanidad cisgénero y heterosexual como única realidad vigente y válida. Siguiente. Esta representación binaria está basada en la construcción social de lo que se entiende en el imaginario como mujer y hombre desde perspectivas sociales y culturales, las cuales son construidas e interiorizadas desde premisas biologicistas, machistas y patriarcales, que durante mucho tiempo han implicado desigualdades sociales entre los géneros. Siguiente. Isa Rivera, bailarín profesional egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, menciona que como hombre cisgénero y heterosexual, a lo largo de su vida y formación como abrosita, estaba muy presente la figura del hombre como alguien violento, por ejemplo, brusco, fuerte, que siempre busca estar por encima de los demás, siempre buscando ser el más, el alfa, sí, como muy macho. Esa persona que no se debe intimidar, que, pues a la menor provocación, responde de forma violenta. Ser la persona proveedora, la persona inquebrantable, que no se muestra sensible. Cierro cita. Siguiente. Ante dichos ejemplos culturales sobre lo que significa ser hombre, con los que ha convivido gran parte de su vida por contextos familiares, académicos y hipoafectivos, Isa, en conjunto con Tona Meyer, construye y demuestra una forma de pensar la danza folclórica de manera más extendida, no viendo limitaciones debido al género y los estereotipos que la escena nacionalista mantiene vigente. Siguiente. Por su parte, Leslie González, bailarina profesional egresada de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, mujer cisgénero y heterosexual, menciona, abro cita: yo siempre iba con mis 2 trenzas, pero al momento que había festivales y el hecho de que ya te cambiaras el peinado, que ya tuvieras un vestidito bonito, pues hacía que yo me sintiera femenina, más bonita, más mujer. Esos son los sentidos estéticos psicovisuales. Yo pienso que como mujer puedes llegar a un equilibrio. Hay que ser fuertes, hay que ser decididas, pero también una parte de delicadeza, ser elegante. Cierro cita. Sin embargo, a través del tiempo esto ha ido cambiando debido a las luchas sociales que se han manifestado y movilizando ideas sociales, políticas y culturales en espacios íntimos y colectivos desde subjetividades y corporalidades situadas. Siguiente. Estos 2 testimonios nos dan cuenta que incluso estos estereotipos del binario de género también afectan las subjetividades cisgénero en la construcción de su corporalidad y profesionalización artística. Siguiente. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con el mayor índice de violencia y asesinatos a personas trans después de Brasil. Es por esto que enunciamos nuestra existencia en las subjetividades disidentes, desde la sobrevivencia, la precarización, la estigmatización contra un sistema que históricamente nos ha rechazado, invisibilizado, etiquetado y matado bajo el momento de ser identidades y corporalidades enfermes y desviadas. Enunciaciones motivadas desde la lucha, el fuego y el enojo, desde el amor, la colectividad y las ganas de vivir dignamente, desde la resistencia. Siguiente. Las identidades analógicas coloniales del medicalismo y el biologicismo han impuesto en ciertos y situados conocimientos del orden hegemónico de los cuerpos aptos o los cuerpos normales para luchar por sobrevivir en una sociedad que día a día nos invisibiliza, nos estigmatiza y nos mata. Siguiente. Fisuramos el canon hegemónico de las corporalidades a través de nuestras subjetividades y las luchas iniciadas en las calles para llegar a espacios políticos y académicos. Esto ha generado estudios y teoría como son las teorías UIG, los transfeminismos, los estudios trans, entre otros, demostrando que las alianzas con otras subjetividades, luchas sociales y políticas son vitales hoy más que nunca. Recordando que la resistencia y lucha es contra un sistema patriarcal, heterosexual y machista, que a través de distintas formas y sistemas de opresión, sigue vigilando, castigando y matando realidades y corporalidades que rompen con el esquema binario cisexista. Siguiente. En el lenguaje dancítico de la danza folclórica mexicana,
La representación de la ideología nacionalista que permea la escena hasta la actualidad se ha mantenido al margen de las realidades sociales, políticas, corporales y culturales que conforman el transitar de quienes construimos la sociedad misma y que bailamos dicho lenguaje, desligándose de la contemporaneidad y manteniendo su visión en una perspectiva binaria con narrativas misóginas y machistas que invisibiliza, discrimina y rechaza las identidades y corporalidades en no habitamos el binario mujer-vulva o hombre trans. Siguiente. Como apunta Alberto Dalal, abro cita. El nacionalismo jamás que ve sus vínculos con el exterior, toda vez que un completo aislamiento resulta suicida, y lo que es peor, autoritario, estéril y demagógico. Cuando un nacionalismo espontáneo se organiza y logra asumir la responsabilidad interna para vincularse al exterior, las vetas creativas se amplían, los productos proliferan, la identidad se vigoriza y las posibilidades de comprensión y sabiduría quedan garantizadas. Cierro cinta. Este sentido ajeno al contexto social actual posiciona la escena nacionalista de la danza folclórica mexicana, sus cuadros y estampas, como piezas museísticas, haciendo referencia a los objetos que se encuentran en museos tradicionales dentro de espacios y vitrinas, resguardados bajo la narrativa política de protección, difusión y rescate de las tradiciones y costumbres, que solo pueden ser apreciadas pero no tocadas o intervenidas, a excepción de aquellos académicos y docentes cisgénero y heterosexuales que defienden, promueven y rescatan las tradiciones de la cultura mexicana, que a su vez se amparan de un nacionalismo colonialista, que al igual que a las identidades trans e intersex, situará a las poblaciones, por ejemplo, indígenas, como objeto de estudio con el inexplicable límite dancístico y académico sobre sus manifestaciones dancísticas, sin establecer una aproximación más situada a las necesidades o inquietudes de las mismas poblaciones. Siguiente. Es justo desde la construcción binaria sexo-género en la significación de la danza folclórica mexicana y en la sociedad misma, donde las subjetividades que salimos del canon binario del cómo ser mujer u hombre somos invisibilizadas en el intento de exploración y búsqueda corporal dentro de la danza, para entonces cumplir con reglas esencialistas e institucionales y percipualizan las corporalidades y el movimiento. Siguiente. Estos roles son hipersexualizados en la escena nacionalista, los cuales parten del marco biologicista binario, cisgénero y heterosexual, en el cual no existen más rapidez que hombres con pene y mujeres con vulva. Por tanto, vemos en la significación nacionalista del folclore mexicano al hombre viril, macho, fornido y fuerte, que es acompañado de su pareja mujer, que engalana con vestidos coloridos, grandes tocados y un maquillaje saturado. Esta imagen que acabo de revelar y que se mantiene como premisa para la construcción de la escena folclórica nacionalista, incluso en los vestuarios siguen siendo categorizados, pensados y asignados a partir del género impuesto a la persona que ejecuta, legitimando así el imperativo heteropatriarcal de las representaciones cisgénero y heterosexual en escena. En términos de proyección charpenderia, podemos ver una gramática corporal, abro cita. Resultado de la fisiología moral que opera alineando al cuerpo emocional de las personas con la apariencia justa, las maneras agradables y el buen comportamiento. La gramática corporal actúa de nexo entre la beceta del orden moral ideológico dominante y la acción de los pueblos. Cierro cita. Siguiente. Es así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de la escena nacionalista de este lenguaje dancístico, se aplican procesos de disciplinamiento corporal que dictan cómo deben moverse los ejecutantes a partir de la vigilancia y castigo, de la fiscalización, la humillación y la crítica destructiva sobre corporalidades y subjetividades hegemónicas. Siguiente. En la actualidad, hay ocasiones en que, para significar el género con el que se asume o es su subjetividad quien ejecuta, o algún rol lo más cercano a esta, se pide justificar la razón para travestir cuerpos que son socializados a partir de la genitalidad, y no desde la subjetividad de la persona. Naila Bobina Ramos, mujer trans y egresada de la Academia de la Danza Mexicana, menciona, abro cita, no tengo yo por qué justificar mi identidad, no tengo nada que justificar, solamente me quiero vestir como una mujer. Yo no estaba apelándose a ninguna otra cosa que no fuera mi identidad. ¿Por qué yo
¿Por qué tengo yo que justificar mi identidad a partir de cualquier teoría para yo bailar como quiero representarme? Cierro cita. Siguiente. El problema que planteo no es que exista parejas cisgénero y heterosexuales en la escena, sino lo peligroso que resulta seguir posicionando a esta pareja como modelo único y vigente de subjetividades, como legítimas, naturales y verdaderas, así como forma única de orgullo patriótico de la mexicanidad, dejando el resto de subjetividades que no habitamos la cis heteronorma como parodias, lo ajeno, lo abyecto, lo normal, lo raro corregir y erradicar de la escena de la danza folclórica mexicana y su nacionalismo. Siguiente. A partir de estas reflexiones sobre el travestismo folclórico, abro el panorama para pensar y repensar maniobras de sobrevivencia en las identidades y corporalidades disidentes que habitamos la danza, el movimiento y la caída, demostrando la opulencia por cuestionar todo aquello que se nos ha inculcado como verdad absoluta e inamovible en la danza folclórica mexicana. Lo que institucional y académicamente se exige lograr corporalmente para hacer, zapatear, bailar y moverse y pensar como hombre o como mujer. Siguiente. Fisurar lo que se ha dicho que no tiene otra forma de ser a partir de lo otro. Reconocer lo abyecto, lo raro, lo diferente. Las disidencias, quimeras, mutaciones y anormalidades corporales. Subjetividades que desestabilizan y rompen con los paradigmas estéricos, científicos, medicalistas y biologicistas. Siguiente. Reconozcamos y evidenciemos la persecución e invisibilización hacia las identidades trans y corporalidades disidentes de la cis heteronorma que operan a través de la vigilancia y el castigo, del punitivismo y la humillación, de la fiscalización y la agresión. Permitamos que los cuerpos, las pulpas y les puertes hablen, se apropien y habiten su danza. Muchas gracias. Muchas gracias, Yali Frugue. Vamos a ceder la palabra a la maestra Lucimina Núñez. Sí, estamos utilizando por favor. Del Lo ponemos aquí. Estoy enseñando. A ver, nada. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos, compartir ese espacio con nosotros, agradecer a la institución, a la Nación Nacional de Danza Amplia, para abrir, ¿no?, que a veces espacios de pensar y repensar estos cuerpos, ¿no?, el objeto y la expresión artísticas de ellos. Bueno, mi conferencia se llama Vogueando, un grito retorcido contra la opresión, la danza de cuerpos desviantes, cuerpo objeto, mercancía y la noción de cuerpo expandido. Siguiente. En este espacio de reflexión converso desde la extranjería, desde ese lugar otro que se reconfigura, desde otro idioma, otras danzas, otra nacionalidad, otro género, desde la danza mía a la danza del otro. Desde ese afuera, al margen de la práctica del Moki, pero que se escribe en el hueco del útero danzante. Siguiente. Hablo desde las marcas dos meus pés funcados no lugar de mulher mestiça, parda, descendência negra, mãe, dançante brasileira, estrangeira, imigrante, há 31 anos residente no México. Siguiente. Nos acompaña en este diálogo un marco conceptual de la conferencia, porque el artículo es mucho más complejo. Conceição de París, escritora, romancista, poetisa y cuenta cuento, nacida en Brasil en el año de 1946. Las educadoras, las artes educadoras Guilherme Terreri y su persona Rita Von Hunter, creada para Valmovela con estereotipos sobre drag mix, como una caricatura de lo femenino superficial.
Su nombre proviene de Rita Hayworth, famosa actriz norteamericana de los años 40. Hanti es un argot de la comunidad draghi para expresar afecto y con remite a la riqueza. Guilherme Terrere y Rita Bonhante son pensadores, investigadores de la Universidad de São Paulo, que me han acompañado en ese proceso de pensar estos cuerpos abyectos. Saike Valencia, de Tijuana, México, es una poeta, filósofa, teórica del feminismo, ensayista americana y artista de performance, desde la teoría a como eterno capitalismo gore. Judith Butler, filósofa neomaterialista, post-estructuralista, judío-estadounidense que ha estudiado el campo del feminismo, la filosofía política y la ética. Una de las teóricas fundadoras de la teoría queer. Y finalmente, Michel Foucault, filósofo francés dedicado a los estudios críticos de las situaciones sociales, la sexualidad y el análisis de cualquier conocimiento. Siguiente. Este trabajo revisa el cuerpo como territorio decisivo para comprender las relaciones de poder y género, la construcción de identidades, las formas de sexualidades, de resistencia y liberación, de ese contexto de las apropiaciones hegemónicas del cuerpo, la lógica social de consumo de los siglos y el cuerpo como objeto de consumo. Siguiente. Se trata de una aproximación al cuerpo desde la especificidad de la danza Vogue y la noción de cuerpo no binario. De todos los elementos que componen la cultura Vogue, el más expresivo y espectacular, tenemos el Vogue, estilo de los activistas de resistencia propia de los miembros de esa cultura. Debe su nombre a la famosa revista de moda Vogue debido a que tomaba de los modelos de revista lo femenino de sus movimientos, sus poses por la claridad de sus formas y la liberación que fomenta su práctica. Vogue promueve nuevas formas de pensar en género y las estructuras familiares desde la experiencia pragmática del cuerpo. Esta investigación parte de la noción de género que busca romper por cualquier algoritmo biológico y deconstruir el campo normativo que estabiliza el género binario como un modo de inteligibilidad de los cuerpos y que naturaliza el sexo. Butler, 2003. Siguiente. El boom surge en la escena underground de Nueva York alejada. Tomó popularidad gracias a dos producciones icónicas e importantes. El documental Parisburg Hotel en 1990, dirigida por la directora Jamie Pinston, y el video musical Vogue de Madonna, dirigido por el cineasta David Fincher. Sin embargo, sus orígenes provienen de mucho antes. Siguiente. En la ciudad de México, el movimiento resurge y retorna fuerza activista de resistencia alrededor de 2010. Se instituyen las primeras casas en México lideradas por sus respectivas madres. Entre ellas encontramos House of Apocalypse, abrazada por la man Franca Olay. Omar Feliciano, pionero del movimiento Vogue en México y experto en derechos humanos. Siguiente. La motivación de este trabajo proviene en gran parte del cercano e íntimo convivio con diversidad de cuerpos danzantes ávidos de saber y coexistir. Entre ellos el mío, cuerpa, danzo investigadora, académica, creadora escénica e intérprete, que genera reflexiones sobre el cuerpo hoy, en específico el cuerpo que danza. Siguiente. As letras aqui dançadas despontam também da posição culto migrante, que inicia com um novo ambiente, gera questões que reconfiguram uma nova forma de habitar culto. Desde este encontro, esta expressão nasce a dança. Falo desse meu pouco em estrangeiria, estranho, desviante, que ao esbarrar como novo contexto social, reconfigura e indaga
sobre os diversos discursos de poder e dominação aos quais estamos subordinadas no nosso cotidiano. Siguiente. Las letras aquí danzadas y moviadas se inspiran en la noción de escrevivencia de la escritora brasileña Conceição Evaristo, una de las principales voces de la literatura negra postmoderna en Brasil. Según ella, el movimiento de la escrita es el movimiento de tu propia vida que derrota el dolor. La escrevivencia se inscribe en la dinámica de ver, observar la propia experiencia, en el acto de la contemplación, pues luego considerar la experiencia del otro y transformarla en escrita. Siguiente. Voguear es disociarse de los cánones sociales y repensar la individuación, recrearse, desintegrarse y fracturarse en la danza misma, para subvertir aquel orden social político anatómico impuesto por los discursos hegemónicos. Los cuernos en el fondo se disponen a empotrarse en un nuevo intersticio o sexual, el carnaval de los cuerpos desviantes que posibilita una otra forma de estar en el mundo, escape o vida de lo diseminado. Refiero a la danza vogue como este espacio de la existencia del cuerpo que encarna la negación de los discursos hegemónicos, cuerpo como materia y potencia interminable que puede adquirir todas las modalidades de existencia, que transita el cuerpo finito y contiene lo infinito. El bono es una suerte de estos espacios heterotópicos o contraespacio donde se suspenden las normas morales que rigen todo otro lugar. Una suerte de utopías localizadas que encuentran un lugar provisional o un puerto de excepción. Algo así como las heterovías de la desviación de Foucault, que representan lugares que la sociedad sitúa en sus márgenes, en las zonas vacías que la rodean, reservados a individuos cuyo comportamiento es desviante con respecto a la media o a la norma exigida. Foucault, 1967. En las pasarelas del boho, los performers voguing ejercen su derecho de proclamar su existencia y resignificar su estado lecudo desde la deconstrucción de las identidades estigmatizadas. Apropia su cuerpo como disidente subversivo. Siguiente. Aquí proponemos un cruce de aspectos teóricos y metodológicos feministas de la línea de pensamiento Foucaultiana sobre el poder con un enfoque particular en la biopolítica y cómo el Estado utiliza ciertas tecnologías para controlar a los agentes sociales y en particular estos cuerpos abyectos. Butler, 1991. Cuerpos no hegemónicos, no intangibles, que no encajan en la dicotomía ordinaria hombre-mujer y para los cuales no se reconoce la posibilidad de variabilidad y fluidez de género, que están particularmente expuestos a ciertos tipos de violencia. Para ello, en este estar cotidiano podemos revisar críticamente el lugar del cuerpo como consecuencia de una intriga de poder y no de un hecho natural. Foucault, 1999. Que supone la derivación de una tecnología económica y política en la que se establecen prácticas, discursos y silencios denominados política del cuerpo. Leamos, por tanto, una genealogía de las relaciones de fuerzas que operan en su interior, bajo las inercias que sirven para hacer del cuerpo una determinada constitución a través de diferentes dispositivos de dominación. Por ello, se revisa el lugar de los cuerpos bomberos como plataforma de acción política, Preciado, 2016, considerándolos no como un cuerpo individual, sino como un biopuerto, como un bastión para conectar tecnologías políticas. Aquí, revisamos el devenir de los cuerpos y el papel
de la ciencia y la tecnología en torno a nuevas concepciones de cuerpos danzantes, para así repensar la exaltación consumista del cuerpo, principal medio de producción y distribución en la sociedad de consumo. Así, su mantenimiento, reproducción y representación se convierten en cuestiones centrales en la sociedad de consumo. Judith Butler plantea que el deseo de ser es un deseo ampliamente explotable, es decir, la reflexión gira en torno a que si al mismo tiempo los cuerpos están ahí para liberarse de la autocensura o la automortificación, para corregir la persistente revicción de una corporalidad en busca de autoconciencia, esos mismos cuerpos intentan desviarse de su contenido original para adoptar otro perfil, quizás ubicado en el ámbito de la moda o de la transfiguración. No está de más atender a una mirada crítica a la retórica publicitaria que crea un imaginario del cuerpo en sintonía con la estilización de todos los ámbitos sociales y culturales que lo transforma en una estructura controlada y modificada tecnológicamente. Los cuerpos en la lucha de ser visibilizados y disponer de un espacio de expresión buscan y encuentran también ambientes en los que les permiten ser libres para entonces resistir. Es decir, tantos años de cuerpos reprimidos que siempre estarán buscando fugarse de los cánones colonizadores de expresión. Según Sayak Valencia, 2018, son movimientos que surgen con el fin de abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos que quedan fuera o se deslindan enérgicamente de la reconversión neoliberal de los aparatos críticos de los feminismos. Reconversión que hoy conocemos como políticas de género biologicistas o políticas de cis-mujeres. Siguiente. A modo de esgarçamiento no conclusivo, se sabe que la sociedad de consumo, el cuerpo, se transforma en mercancía y pasa a ser el medio principal de producción y distribución. La lógica social consumista es una paradoja indiscriminada de uso de signos, donde el cuerpo aparece dentro del abanico de los objetos de consumo y bajo el signo de la liberación sexual como objeto de numerosas inversiones narcisistas, físicas y eróticas. La propaganda y la publicidad se encargan continuamente de recordarnos que tenemos un solo cuerpo y que hay que salvarlo, cuidarlo y perseguir los cánones de la moda. Supuestamente, el cuerpo, al mismo tiempo que se deja caer sobre las lógicas de estructura de dominación, se transfigura como una fuerza desviante nómada y transita entre un lugar y otro, migra, sale de sí para conducirse a otro lugar, con el derrumbe frenético del acontecimiento que se desorganiza en la fiesta dionisíaca en moda. Aquí, artista se fisura y entra en una especie de combate y desajustes de tiempo en el cuerpo mismo. Diferentes órganos que funcionan también en tiempos desajustados. Nos encontramos de repente ante una ansia, serie de hiatos, fisuras que durante mucho tiempo nos fue ocultar, cuando el ser del lenguaje no aparece por sí mismo, más que en la separación del sujeto. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Gypsy. Y hoy es hermoso hablar con Carlos.
Buenas tardes a todos, todas, todex. Mi nombre es Carlos Omar Ramírez Fuentes y hoy les presento investigación de tesis titulada Representaciones de la diversidad sexual en la danza, un análisis de las obras Secreto en el Monte y Requiem para un alcaraván. No son esas diferencias las que nos separan. Lo que nos separa es, por el contrario, nuestra negativa a reconocer las diferencias y analizar las distorsiones que deriva de darles nombres falsos, tanto a ellas como a sus efectos en la conducta y las expectativas humanas. Tenemos que reaprender la realidad de que las diferencias no son necesariamente amenazadoras. Lord Audrey, Sister Osai, la hermana, la extranjera, Madrid 2003. La presente investigación aborda el tema de la representación que ha construido la comunidad gay de sí misma a través de la danza en la Ciudad de México, así como una propuesta mushe proveniente de Cuchitán, Oaxaca, pero con presencia en la capital del país. Parto desde un enfoque dancístico multidisciplinar, centrándome en la violencia social y simbólica que busca mostrar en sus obras, pero también la aceptación que han ganado gradualmente por parte de las audiencias más abiertas a reconocer la diversidad. Se cree que el origen de la palabra gay es el inglés, pero en realidad es el occitano, y su significado es gozo o alegría. Sin embargo, del inglés proviene la acepción que tiene el término gay como homosexual asumido, lo que es muestra de las transformaciones que ha tenido en cuanto a su sentido y significado. Aquí utilizo gay en singular y gays en plural, de acuerdo con la ortografía española. Con el inicio del siglo XX, vino el reconocimiento público de la existencia de los homosexuales en México, cuando la madrugada del 18 de noviembre de 1901 se descubrió y sancionó el baile de los 41, número que se convirtió desde entonces en funesto. Se refería a una fiesta de hombres travesti en una casa a las afueras de la Ciudad de México, a donde llegó la policía. A los más poderosos, como el yerno del Porfirio Díaz, que era el número 42. Les permitieron escapar, y al resto los enviaron a barrer los cuarteles y más tarde a estar grabados forzados en Yucatán. Aunque no existía ninguna ley que sancionara estas conductas, se les castigó por delitos contra la moral y las buenas costumbres. Siguiente Hugo. Es importante detenerse en la manera en que fueron aprendidos los invitados a la fiesta. Eran bebidos elegantemente vestidos de hombre y 19 vestidos de mujer, cuyo ajuar incluía trajes de señora, pelucas, maquillaje y pechos postizos. A los primeros se les llevó al cuartel del batallón 24 de la policía y a los segundos al cuartel de la policía montada, de tal manera que incluso en esa ocasión se hizo la diferencia homosexuales masculinos y homosexuales femeninos, reproduciendo los roles tradicionales de género. Raúl Flores Canelo, uno de los primeros en colocar identidades sexodiversas como travestis y transexuales en sus coreografías, y posteriormente José Rivera con La Cebra, presenta y bautiza a estas identidades y hombres como lesbianas y homosexuales, los nombraban Samillí. Mi objetivo general en este trabajo es analizar las representaciones de los bailarines con identidades sexogenéricas diferentes a la heterosensual en la escena y en su quehacer profesional, desde las categorías de análisis de identidad, violencia y legitimación. Lo realizo a través del estudio de 2 obras en específico que han sido presentadas en Ciudad de México. Esta investigación parte de un problema: la danza como un espacio que a menudo ha reforzado la heteronorma. ¿Cómo las obras actuales rompen con eso? Para analizarlo, utilizo conceptos como la biopolítica de Foucault,
viendo el puerco como un sitio de resistencia, y la performatividad o poder para entender el género como un acto que la danza puede reinventar. En la Ciudad de México, dichas identidades en la danza fueron denominadas por José Rivera como danzareíta y fue fruto de su compañía La Cebra, agrupación que se caracteriza por este tipo de representaciones. Sin embargo, también se retoma otra manera de vivir la identidad, la surgida de la cosmovisión mushe, que Lucas, vestido de deguana, nos muestra cómo sería ser un mushe que hace cosas que social y culturalmente se asocian a las mujeres. ¿Cómo se representan a sí mismos los bailarines no heterosexuales? ¿Cómo han logrado alcanzar legitimidad en sus obras dentro de las artes escénicas? ¿Qué repercusiones ha tenido esto? ¿Cuál es el impacto político a favor de la comunidad gay de la Ciudad de México y la Mushe de Oaxaca? ¿Qué trascendencia tienen actualmente en la Ciudad de México las obras creadas y difundidas por estos artistas? ¿Cómo influye esto para que sus comunidades alcancen mayor respeto y libertad? Siguiente foto. En el capítulo 1 se hace la presentación de la investigación, así como un recorrido histórico por los acontecimientos más importantes que determinaron la visibilidad de la homosexualidad y cómo ha influido en la danza, inspirando a coreógrafos como Raúl Flores Canelo, José Rivera, Pablo Parga, Carlos Falma y otros. Se menciona a compañías que han integrado en sus repertorios coreografías que narran sobre temáticas de las personas fuera de la heteronorma, como los homosexuales, pero también se involucran a transexuales, travestis y transgéneros. En el capítulo 2 se abordan los conceptos e ideas principales sobre la danza escénica y la tradicional, la folclórica danza social y género, términos que Margarita Tortajada ha integrado en sus investigaciones. También se abordaron dos autores que hablan de la identidad, como Gilberto Jiménez, categoría a partir de la cual aquí se explica la condición de las nuevas masculinidades, y otros como Judith Boulder y Mauricio List, que nos acercan a conocer más sobre la homosexualidad y la experiencia de concebirse como otro género. En el capítulo 3 hicimos un acercamiento a la coreografía Secreto en el Monte de Carlos Antunes, a quien entrevistamos e igual a sus bailarines, para conocer sus experiencias en el medio dancístico por medio de la Compañía México de Colores. Estos artistas se dicen orgullosos de lo que hacen y la libertad que representan, no solo en el campo de la danza, sino que influye en el contexto social y en la visibilidad que poco a poco han logrado los homosexuales en la Ciudad de México, así como la apertura para poder mostrar un beso entre dos hombres en escena, lo que puede alentar a que suceda fuera del escenario, en la calle, en la plaza pública. Finalmente, en el capítulo 4, nos acercamos a la obra de Lucas Avendaño, Requiem para un Alcaravá, un ritual de desagravio para los putos del mundo, en donde nos muestra una boda en Cuchitán, Oaxaca, en el istmo del Tehuantepec. Para ser escenificada en ese lugar fue creada, pero su trabajo lo lleva a la Ciudad de México. Ahí Avendaño se personifica a sí mismo y a todos los mushes con atuendo de mujer, vestida de novia, de teguara, de capitán de la fiesta, que se alcoholiza y se divierte con el público, hasta ser la rezandera, viuda de su propio matrimonio y vivir el requiem o la muerte del alcaraván. Lucas Avendaño tiene una amplia preparación escénica y corporal desarrollada desde su niñez, lo cual le da las herramientas correctas para comunicarse con el cuerpo desde el performance, o como le llaman, instalación para cuerpo humano. Siguiente, por favor. En Secreto, son hombres vestidos al estilo del norte de México, con mezclilla, botas y sombrero al estilo cowboy. En esta obra, la Compañía México de Colores representa la homosexualidad oculta y el juego con la masculinidad tradicional.
ya hasta estar un poco ebrios y vemos al final de la coreografía ese macho que se besa con otro hombre. Este primer caso aborda el deseo homosexual alterando alterando el folclore tradicional. La obra representa una masculinidad vulnerable y afectiva, mostrando una identidad homosexual que lucha y negocia dentro de su propia cultura. El segundo caso, Requiem para un alcaraván, de Lucas Avendaño, nos lleva más allá. Explora la identidad mushe, un tercer género. Aquí el cuerpo es un manifiesto político que rompe con el binarismo de género. Es una poderosa reivindicación de identidades ancestrales. Partiendo del concepto de la homosexualidad, México de Colores y su secreto en el monte presenta a la homosexualidad oculta frente a los estereotipos del machismo exacerbado. En contraste, Lucas Avendaño en Requiem representa la musheidad como una construcción identitaria asumida, expuesta, abierta, y hace con el cuerpo lo que solo harían las mujeres en el imaginario tradicional de Juchitán, Oaxaca. Las obras escénicas de estos creadores resultan herramientas indispensables para conformar un discurso que sigue en pie de lucha por la diversidad en la danza escénica, y esta, al ser vista por la comunidad dancística, la LGBTTIQ+, y el público en general, da paso a la sensibilización de las personas que reconocen la situación de discriminación y rechazo hacia estos grupos vulnerables. Siguiente, por favor. Secreto negocia la identidad homosexual dentro de la cultura hegemónica. Requiem rompe radicalmente con el sistema de género binario. Así, ambas obras, como muestran los testimonios de sus creadores, hablan de prohibiciones y límites de violencia y restricciones a las personas y a ellos mismos, y lo muestran en un juego escénico de represión y exposición pública sobre el por. Ambas obras demuestran que la danza es un campo de batalla para la representación. Confirman que el cuerpo es la herramienta política y de resistencia más potente. Revelan que la danza es un acto político esencial para la visibilidad de la diversidad sexual. Al comparar ambas obras, vemos dos estrategias, una de negociación y otra de ruptura. Sin embargo, ambas concluyen en lo mismo. La danza es un acto político. El cuerpo en escena es una herramienta de resistencia que lucha por la visibilidad y el reconocimiento de la diversidad sexual, demostrando su poder para desafiar las normas. Conclusiones. Se indagó cómo se construyeron en dichas obras la representación de otras obras exogenéricas que rompen con la heterosexualidad y el binarismo, así como la trascendencia y transgresión de su danza, ya sea de homosexuales en la Ciudad de México o mushes en Juchitán, Oaxaca. Se replanteó la perspectiva de los cánones y estereotipos en la danza folclórica mexicana que fueron modificados jugando en la escena con el género, el tipo de parejas y la identidad. En la obra de Lucas se aprecia la vida de uno y muchos mushes provenientes de Juchitán, su lugar de procedencia. Muestra lo que a los mushes no se les permite hacer, como una boda vestida de novia. En esa fiesta y otras celebraciones tradicionales que se llevan a cabo en su comunidad, participan otras mujeres como mayordomas. Por ejemplo, la mayordomía de flores, de veladoras, de comida, roles que eran prohibidos para los mushes, porque así lo mandaba la tradición. Sin embargo, existen mushes como Lucas que se han atrevido, lo que ha incluido para que su comunidad les haya recientemente permitido estar a cargo de distintas mayordomías. La obra aquí estudiada, cuyo estreno se dio en 2012, le ha permitido a Avendaño mostrarse ante los ojos de diversas audiencias, mushes urbanas nacionales e internacionales, como la novia y la capitana de la fiesta o la rezandera de un velorio, que solo podían desempeñar las mujeres. Avendaño lleva esto a escena usando el humor, pero también la crudeza e intensidad del rechazo.
Con su actuación, su presencia escénica, su voz y versátil danza, se representa a sí mismo con la libertad de ser en escena, de dirigir la fiesta y crear el ambiente del lugar, transmitiendo alegría, pasión, ternura, enojo, miedo, entre otras emociones que llegan al huerco al ver Requiem para un alcaraván. Por otro lado, Secreto se muestra al lado de la se muestra al lado de la homosexualidad que vive en el ocultamiento y que se atreve a mostrarse después de unos tragos de alcohol, que permite disipar los prejuicios para pasar al cortejo, a expresiones físicas como un beso en la boca, prólogo de lo que vendrá después. Esta obra muestra la identidad de machos homosexuales que viven al norte de México y al sur de Estados Unidos, quienes se expresan desde la hipermasculinidad del macho, al estilo cowboy, de bota, sombrero, cinturón vaquero y con el pecho hacia adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Una más. ¿No podemos regresar? Dos. Ahí, gracias. Este estereotipo se destruye en la noche de fiesta. La sensibilidad aparece y el cuerpo rígido se relaja hasta llegar el beso. Después de pasado el efecto del alcohol, vuelven a sus vidas en apariencia heterosexual, regresando al closet. Los contrastes entre ambas obras permiten ver la diversidad sexogenérica, desde la mucheidad y homosexualidad oculta, y cómo intervienen la corporalidad, las acciones, situaciones y ambientes creados en cada obra. Siguiente. La Ciudad de México se configura como un espacio donde se expresa la homosexualidad y mucheidad, pero en la que sigue existiendo una fuerte resistencia a las nuevas masculinidades que buscan ejercer sus derechos, la libertad de expresarse y manifestar que son como cualquier otra persona. Las mentalidades, el machismo y la homofobia son barreras que se interponen en el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, y mushes para su libre desarrollo, por lo que los integrantes de estos grupos han buscado formas de protesta y expresión que incluyen diversas manifestaciones artísticas. Siguiente. Esta frase de Carlos Antunes de El amor es para todos y hagan como quiera. La importancia de abordar el tema desde los estudios de caso radica en tener un alcance, una mirada, desde dos lenguajes parecidos, contrastando lo que hace Lucas y lo que hace México de Coloris. Proyectos con objetivos similares y la misma herramienta, el cuerpo. Sus manifestaciones artísticas se relacionan al querer expresar el amor, la igualdad de derechos y la técnica académica rigurosa, así como una estética corporal. Este proyecto de investigación puede aportar bases para seguir estudiando temas sobre la visibilización de las demás identidades de género, no solo la homosexual. Siguiente, sino los transexuales y transgénero, las lesbianas, bisexuales, etc. Desde la danza y otras disciplinas artísticas, así como la importancia de las mujeres en la danza LGBTTIQ+, que también es vital mencionarlas. Los bailarines podrán estimular nuevas creaciones considerando como punto de partida las identidades de los grupos vulnerables, integrando temas complejos con dimensiones como la sexualidad, etnicidad y fenómenos sociales, transgrediendo los estereotipos establecidos en la danza. Es importante abordar sobre las temáticas de la diversidad en la danza porque abre un camino a nuevas generaciones de artistas, mostrándoles opciones para dialogar sobre la sexualidad con un público más amplio, desarrollando discursos novedosos fuera de la dicotomía hombre-mujer. Siguiente. Una más.
explorando las posibilidades estéticas y artísticas del cuerpo y sus técnicas para avanzar en los derechos y la cultura de paz. Gracias. Muchas gracias, Bianca. Y gracias a los ponentes De esta tarde. Me gustaría en este momento abrir la voz a todas quienes estamos presentes, tanto en esta mesa como enfrente. Agradezco este compartir de investigaciones tan importantes, significativas en el ámbito de la danza gay, podríamos llamar. Hace un tiempo me encontré con una frase de Gender is Over, como el género ha muerto, y me llamó mucho la atención desde un lugar distinto, desde la hibridación entre el video y la danza. Sin embargo, tiene algunas pues similitudes, ¿no? En el caso de la videodanza, en general evitamos definirla, ¿no? Definir ese género, incluso no nombrarla como un género, ¿no? Ni audiovisual, ni de danza, incluso puede ser que tampoco de arte. Y esa no definición, ese, digamos, sobrepasar el género o la categorización, ha sido muy útil desde mi punto de vista y de otras colegas al respecto de esa libertad creativa, poética, estética de ese campo más bien. Entonces, bueno, me gustaría también abrir como esa idea, pregunta, reflexión a todas, todes. ¿Cómo imaginamos un estado de cosas post-género, ¿no? Desde el no binarismo, desde salir de las categorías, ¿por qué necesitamos para identificarnos y formar parte de una comunidad, como sabemos que es en nuestra condición humana, animal, pero necesitamos diferenciarnos, ¿no? Y calificar tanto a una misma como al otro. También creo que se presenta esta inquietud que Carlos mencionas al final y que creo que ha estado presente en estas conversaciones desde las prácticas desgeneradas, prácticas coreográficas desgeneradas, pues justamente de internamente una legitimación de la homosexualidad de cuerpos varones o masculinos. Incluso hablamos de nueva, sí, o sea, como pareciera que faltan términos igualmente como nuevas feminidades, por ejemplo, o como hiperfeminidad, ¿cómo serían esos términos? Sabemos que la performatividad existe gracias a un repertorio de gestos, movimientos, actitudes que se repiten y se normalizan. Entonces, bueno, un poquito entrelazando las tres charlas, pero también otras ideas, abrimos esta conversación para sentires diversos, diversas. Así que, bueno, muchísimas gracias y por favor, dialogar entre ustedes también, que estuvieron tomando notas y se abre la palabra, por favor. Ahí está ya la primera. Entonces, Pues justo a veces una doble necesidad en el show de identificarse o todas las diferencias. Pienso que los productos que ustedes van a presentar, si tú lo pensas, una categoría puede ser inútil de la sociedad. Acá es una de es así que propone el estilo Guaido series mágicos. Y bueno, porque justamente lo que pasa el vómito, por ejemplo, y es claramente
gesto, una coreografía dictatórica. O sea, personas desde los márgenes sociales y vaciates, médicos, que tienen esta muy, cuando uno ve la película, por ejemplo, Tarzan Prairie, que es casi trágico cuando uno ve ese conflicto de quererse identificar con mujeres blancas exitosas y modelos guapísimas, y por otro lado, pues una descolocación frente a esa construcción. Es como presión y crítica, ¿no? Y bueno, ese sería el caso de tesificación, es como, bueno, también proyecto a lo que lees aquí, la danza folclórica, con esa lectura sexoincidente. Bueno, hay una masividad de que se aspira o que se admira, pero que la vez rompe con vías tuertas o medicales, o la feminidad que también se tuerce. Entonces hay tal vez una eh, eh, pues doble elegía que de alguna manera pues Estela no hace su testa, pero que lo maneja. No sé si lo ha trabajado, si sugiero. Tengo otras preguntas. Sí, Antonio, gracias por sí, el ámbito. Ese es un tema que proceso de la escritura y de la acompañamiento de Jota Cauquillo, que fue uno de mis asesores, mucho conmigo en ese tema de la desidentificación. C'est difícil, tu somos de Zamora. Otros, está en prácticos, pero me parece bastante en la cosa, no tanto, porque justamente la hasta de descolocar lo que ese aspecto de Watson es justo esa capacidad de desmontar. Y esa capacidad con esa experiencia o ese fluir en esa que algo que no te sabe el proceso de esa iniciación. Por compartir y más esa con los juegos no binarios, esa sensación migrante, pero un puntero. Yo sé con muchas y más tenemos esa experiencia de sermos y de estar, no estar, el familiarizarse, no familiarizarse. Y esa violencia girada en ese aspecto de un desencuentro, la nueva presión, era adicciones de teclación, de la rectificación con un espacio que una muerte o más. Este talento fuera y los cuadros y los apopones por el exteriente. Y a lo de fue tema de tú de trabajar, de dar, para vivir, y quis, para unite, that's the, so, this is the best. Pues muchas gracias por esa ocasión. Sí, realmente no lo había como, no lo tenía en mi radar. Y voy a indagar desde esta perspectiva de que justo mencionas. Sin embargo, uno se me viene como a la mente en este sentido durante la construcción de la investigación, que pues voy por casi sus 5 añitos para hacer esta investigación, pues vaya atravesé de manera pues personal y colectiva, como por muchas situaciones o caminos desde el activismo, desde la incidencia social, el trabajo sexual, el trabajo doméstico, la precarización, muchas cosas. Y en este como proceso que incluso la misma tesis conllevó a cuestiones como emocionales respecto a la danza porfírica, que es justo de donde vengo, existe esta parte en el hablando de una colectividad situada, entendiéndolo como de las personas con las que se compartía, dialogaba, no necesariamente en contextos académicos, sino conviviendo en ballroom justamente con personas
trans y no binarias en otros contextos, en donde hay como todo un proceso, en el proceso de repensarnos y reidentificarnos de estas normativas binarias para entonces asumirnos mujeres trans, hombres trans, no binarias, muchas veces parte desde la negación es el no soy esto, no soy aquello, ¿no? En la parte de estamos afirmando soy esto, siempre hay una cuestión ahí en donde se hace a partir de la negación, desde el negar lo que no soy, y tiene que ver también con un contexto pues cultural, social, en donde todo el tiempo tenemos que estar negando lo que no somos y lo que todo el mundo nos está diciendo que realmente somos, o mis realmente cosas entre comillas. Sin embargo, vaya, este comentario lo traigo a colación, en tanto si bien no estoy como familiarizado con esta parte como de la desidentificación, de cuál valoro esta aportación y voy a indagar más sobre ello, pues me llevó como a recordar esta parte en donde como con las subjetividades trans y no binarias desde la perspectiva de supervivencia, desde todas estas cuestiones estructurales que nos mantienen siempre como al margen y en las periferias, además de muchas otras formas identitarias que nos atraviesan de manera colectiva, muchas veces por defensa es desde la negación y entonces ya en un proceso constante y siguiente, pues la parte de él, desde la afirmación de quién soy, ya sin necesidad de recurrir a la negación de lo otro, de hemos escapado de lo que todo el tiempo queremos escapar, que socialmente lo dicen. Y justo voy a poner como este comentario lo que mencionaba Jime, que me parece como súper valioso respecto a la muerte del género, que también me hace recordar muchísimo a Leche de Virgen, como ciertos comentarios, pláticas que hemos comentado, que hemos tenido y que en otros espacios se han dado, como incluso en el círculo de reflexión que tuvimos con Coletti, como en este proceso de reidentificarnos, reconocernos como personas trans, también pasamos por una en donde primero pareciera que para todo tipo de defendernos y decir y resistir nuestra existencia, pues tienen que conocer este camino sobre qué es el sexo y qué es el género, cómo es que nací y cómo soy, y de dónde vengo y cómo me inuncio y cómo sigo resistiendo. Y entonces pasamos, ya después que tuvimos o atravesamos por estos nodos, entonces ya pasamos a las nuevas propuestas o de propuestas hablando de términos académicos, por ejemplo, como el hecho de Virgen no ha hecho, o en iniciativas en donde empezamos a resignificar todos estos términos, todas estas palabras que llegan a ser, pues llegar a la zona despectiva y las resignificamos para entonces volver a torcerlas más de lo que ya son torcidas. Que si las dicen son de fieras, sí, a huevo, somos lesbianas. Son enfermas, sí, somos enfermas, somos monstruos, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esta resignificación se siguen construyendo y se siguen resignificando las identidades como una forma de resistencia y denunciación contra este sistema que se mantiene en ese sentido como de quién eres, quién no eres, a qué tienes derecho y a qué no. Entonces, eso pinto. Muchas gracias. Sí, chapis. Parte del título de la investigación es una vida sexual. So, pues yo, sexual, pero ha sido, bueno, eso es como personal, ¿no? Ha sido como toda una labor de construcción de una identidad o una personalidad propia, ¿no? En donde justo esta Blesis pues entra a rescatarme casi así de una gran oscuridad, ¿no? En donde yo pues casi hasta me odiaba, ¿no? A veces decía, bueno, pues qué hago aquí, ¿no? Entonces justo estas propuestas, ¿no? Empezando por, pues sí, un poco por el maestro José Rivera, que justo ha permitido
y ha transmitido, ¿no? Estas necesidades, ¿no? De visibilidad, de hablar del SIDA, ¿no? De VIH, de las problemáticas, ¿no? Que tenemos. Porque sí, en algún momento yo espero que podamos decir que teníamos, ¿no? Porque todavía las tenemos. Es difícil, ¿no? Es difícil como ir construyéndote, ¿no? Me hizo sentido un texto de Antonio Márquez, no recuerdo el año, pero se llama, es de la UAM, se llama Que se quede el infinito sin estrellas. Él utiliza ahí varios ejemplos de cómo reacciona un homosexual cuando va pasando, por ejemplo, afuera de una construcción llena de albañiles, ¿no? Llena de trabajadores. Pues cómo tienes que comportarte, ¿no? De cierta forma, no lo pasas, no puedes pasar así, ¿no? Entonces, pues justo, él hace estos ejemplos. Yo personalmente me hizo la pregunta, ¿cómo ser? ¿Cómo debo ser? ¿No? ¿Por qué? Pues mis preferencias son unas, ¿no? Pero mi identidad es así. Y incluso en algún momento, bueno, llegué a considerarme bisexual, ¿no? Porque justo había como una confusión por mi parte. Entonces, pues justo entrar en estos temas en donde pues ya no era como algo nuevo, ¿no? Que la danza fuera es la puerta abierta, ¿no? Para mostrar todas estas necesidades, eh, sentirte a gusto con lo que estás viendo, ¿no? Con lo que eres. Es muy interesante las obras de José Rivera, lo que está haciendo Juan Carlos Palma, ¿no? Y pues bueno, gracias. La pa- en serio, que su- Bueno, mucho ya pues ponerse la verdad es que son fabulosas, yo les escucho inmenso. Gira de estas ponencias a todas las historias laza y diga, ay sí, porque pienso que es algo que debería que se echar maestros, maestras y pues, o sea, como que a nivel docente, hasta el nivel medio superior, incluso formación desde la educación más acá en danza, porque es que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? O sea, con lo que se ha habido en ondas de cada una de sus ponencias, pensaba en lo que decía mi querida Diana, ¿no? O sea, como el machismo y su violencia, ¿no? Así, o sea, como que concluye, cómo el machismo y su violencia se replica en balanza, ¿no? Y cómo es que no salimos de esta representación única, o sea, como este modelo que es que repite todo el tiempo, ¿no? O sea, como que aparentemente no es algo que Hassan se hubiera analizado. Por ejemplo, yo hice mucho a Carlos y digo, bueno, dentro de la galería de la danza, como que era una cosa de sentirse en soledad, porque yo como bailarina lesbiana, o que decía, bueno, un chico creo en el colectivo de la diversidad, ¿no? Aquí nos interesan a esos temas. Y escucho tomando en serio, y yo no sabía, o sea, no tenía como ni idea de que le interesaba este tema, ¿no? Entonces, como que digo, qué bello es saber qué es lo que nos resuena y nos importa como parte de la comunidad para poder hacer mil fuerzas, ¿no? Y regresarnos, crear estas narrativas que no las hacen, ¿no? Y cómo es que es muy importante que las generaciones de maestros de la vieja escuela y tanto de la actual escuela, pues sí se cuestionen cosas, ¿no? Y cómo es que es muy importante que se puedan crear otras maneras de representación. Lo decía hace poco en una entrevista que pareciera que letras chiquitas de la información en las carreras de danza es como con perspectiva en heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, con fin no viene eso, pero el kilo de chiquita sí viene porque cuando entras, claro, solo es un rol. O sea, como que es cargado o descargada. Eres la niña, eres el niño, eres... Entonces, como que yo decía, bueno, ya estamos en el siglo XXI. ¿Cómo puede ser que nunca vivimos que solo las mujeres son las que debemos ser cargadas? No le un compañero que les cada carrera y que grupo esta carrera, ¿no? Que se permitió cargar, le quiero que le viene encantado cargar. Entonces luego cuando él se decía, no, no, aquí los hombres son los que cargan. Oye, yo decía, pero ¿quién es? O sea, como que no.
¿no? O sea, me pareció una visión muy linda. Yo estoy escuchando la pizza y algo que sea claro. ¿Qué pasa si también Archie quiere fallar? O sea, varones que quieren fallar, mujeres que quieren hacerse con machetes, respectiva, ¿no? O sea, qué sé yo, por qué no variar? ¿Por qué no encontrar diversidad en las mismas narrativas, ¿no? Como que yo decía, ay, no, había otra vez el mosaico, el mosaico de 1998. Y así, con que vayas, como que estás, yo veo mucho esto en las puestas en las que hay esta alegría, ¿no? Como de generar otras perspectivas y otras miradas. Y bueno, eso es como que lo que agradezco muchísimo. Pensaba cómo crear una danza disidente, ¿no? Como por parte de compañeros hombres, sí, Ari. Entonces toda la idea que hay muchísimo más, ¿no? Como que pienso que escuchaba a Ariel que en la Ciudad de México la marcha de la Ciudad de México, ¿no? Es la segunda más grande en todo el mundo, ¿no? Entonces, vaya, o sea, nos hace falta muchísimo más representación de toda la comunidad LGBT o más, ¿no? Y bueno, en cuanto a la violencia del voto, también, no sé, como que siento que en las escuelas de plotes como que es el todo. Y entonces ya maestros, ya son quien la pasa y ahí tardes madres de te y ahí qué va a pasar con la te y de que es no pasar nada, o sea, como decir que vivo de claja limón y lo demás desaparece y simplemente hay aguas de ellas también y también otras maneras de moverse, no solo hiciste una manera, entonces me los mueven muchas cosas también. Y bueno, un caso saturnal, Talifix ha hablado que decías que es una broma muy potente de tu monetización, cómo se debe transmitir los hombres legalines, ¿no? De los sexuales, ¿no? Tal como que esa pregunta la hago con las compañeras lesbianas, con las compañeras trans, ¿no? Como saber que podemos generar dos espacios o equizarnos en los espacios pues, estudiantes para también generar sus propias obras, no solo estar seguidas y dos seguidas a lo que se crea como los maestros pilares. Y bueno, eso es todo. Gracias. Veces que presa y tal vez aquí edita yo cosas así sea como cambio de edita muy que dices de toda donde esta parte en donde como en donde está la escena por ejemplo la escena trans y todo eso, o sea, cómo se crea o dónde está o cómo llegar a las identidades disidentes, hablando de las identidades de no, cómo llegan al cuerpo, al movimiento y todo. Y yo creo, y es algo que haber estado o que ha sido gobierno de algo ¿no? que lleva a la muestra, es que al menos la escena trans sí está y sí existe, solo que fuera del circuito oficial. Quizá tal por el precursor donde activo se ha tirado por el otro, ¿no? Esa parte ¿no? de creativos, incluso la escena lésbica, pues como digo, te sano a esa piel hace todo. Sin embargo, creo que el interesante es que está aquí, sí está en estado, solo que no necesita destapan, no necesitan una legitimación de un circuito oficial, sino que se mantienen en esos lugares de resistencia y están ir ahí, ¿no? O sea, no necesitan o no tienen esa necesidad inmediata de si no está en mi teatro, ¿no? O sea, ahorita es como y estamos recibiendo desde las vivencias y teorías colectivas y cómo se crean todos estos espacios, ¿no? Por ejemplo, pienso muchísimo que semanas del Bonru, pues están ahí dando todo el cierto y resistiendo y configurando y reconfigurando todo lo que se necesita y todos los de espacios de resistencia que estén aquí o no haya venido yo no que bueno no gustó que nos ayudó a tener esa parolita activa de hacia atrás que justo trabajaba muestra a mitad se me hace como muy potente ese cora la sé que Shiro que viene termina y ocupan estos espacios pero y más sin embargo con y sin espacios que están existe y los sí existen y aparte de eso son autogestives
lo hace todo desde ella, sé cómo lo hace y sigue esa cuestión de para, ¿no? De generación, ¿no? También es como un potente, tanto estar y está quizá en donde ahorita necesitan y quieren estar en su momento, si quieren usar esos espacios, pues dale, ¿no? Y si estamos acá, pues justo para eso, pues anda, para abrir esos espacios y tomente que desde y que pues claro. Y Aquí fue. Gracias a tu aportación, algo que me pone mucho a reflexionar en el trabajo de ambos, ¿no? Y lo que tú mencionas es justamente cómo deconstruir en la comunidad docente esa patologización de los cuerpos y ese sistema de creencias tradicionales que encontramos, ¿no? Yo estoy adentro de una escuela constitucional formal de enseñanza y todo el tiempo nos estamos ahí choqueando, ¿no? Como en situaciones violentas, ¿no? De la docencia. Es así emergente y urgente una discusión, una capacitación de un poco descategorizar la mente de los docentes de mi generación, 50 y más, ¿no? Pues sí, porque traemos encarnados esos patrones que son violentos. Y aquí en la patologización de las formas corporales y también de la categoría de esos cuerpos abyectos, ¿no? Acabó en ese proceso de investigación de conocer que en 2019 en Brasil, no sé, aquí en México comenzando, me dio un tiempo de investigar, fue donde se decretó legalmente en políticas públicas la despatologización de los cuerpos no binarios. 2019, estamos hablando de ayer, ¿no? No sé cómo andan las leyes en México. Entonces digo, para que eso llegue a las políticas públicas, ¿no? Y la historia. ¿Y cómo lo podemos transformar en nosotros que somos docentes, estamos formando pues artistas, ¿no? Pues seres que están en la praxis, en la sociedad. Y entonces este trabajo de ustedes dos, pues hay que llevar al interior de esas escuelas y repensar. Me sonó mucho, me empatizo mucho cuando tú comentas, Carlos, de esa sensación de que soy, ¿no? Y compartir, cuando escuchas a Conceição Evaristo, ella nos hace justamente nos hace consciente de que la escrita es un ejercicio de desprender del dolor, es un gran encima una cura interna, ¿no? Realmente procesos de sanar, ¿no? Sanar esta violencia tan arraigada en nuestra sociedad que está todo el tiempo condenando por ser abyectos o diferentes, ¿no? Pues eso, no sé si quieres comentar. Sí, igual, gracias, Caro, por esa intervención. Pues justo es como complicado, ¿no? Lo que voy a decir, pero incluso lo menciono acá en la investigación, que muchas veces los mismos grupos vulnerables como que desconfiamos y nos cerramos entre nosotros. Cerramos filas, ¿no? Yo, por ejemplo, me he sentido atacado por hermanas lesbianas, ¿no? Que a lo mejor en algún momento, o no atacado, pero vaya, no son como muy empáticas, ¿no? Y no quiero entrar en detalles de si no, pues es que son así, no. Porque justo hace rato que mencionaba ya este propósito de nombrarte, ¿no? Con la palabra, ¿no? Con el concepto, por ejemplo, ya en una marcha, ¿no? Ya en la marcha gay, ¿no? O sea, hacer tu pancarta y decir, sí somos mutuos, ¿no? O sí nos gusta lo que sea, ¿no? O sea,
reconocerlo y aceptarlo, o sea, decir o pensar que en algún momento fue un insulto, le das la vuelta, ¿no? Le das la vuelta a la palabra, ¿no? Al insulto, y entonces te apropias de él y lo vuelves un acto político, ¿no? O sea, sí lo soy, sí me asumo como ese que soy. Y a propósito de las leyes, justo hace unas semanas se aprobó apenas en Guerrero que este asunto de las terapias de conversión, ¿no? De cambiar el sexo a los homosexuales, ¿no? De querer hacer los manchos a fuerza, se aprobó ya que sea ilegal, ¿no? O sea, incluso si el padre o la madre dicen, no, si es que está mal, lo quiero llevar, ellos ya van a estar cometiendo un delito, ¿no? Y pues ya era hora, ¿no? La verdad, porque justo eso es violencia, ¿no? Decir, no, pues es que eres amanerado, te gustan los hombres, o te eres mujer y te gustan los hombres. Justo nos lo menciona Walter, ¿no? Y yo creo que es innecesario que lo digan, veo. Pues una mujer como Judith Butler tiene que decirlo para que reconozcamos, ¿no? Que pues puede ser hombre, o sea, haber nacido como militares de hombre, y te pueden gustar las de mujeres, o te puedes identificar con los hombres, o tener referencias como lo que social y culturalmente harían las mujeres, ¿no? Vestirte como lo que social y culturalmente son las mujeres. No necesariamente por tener testículos y pene, pues tienes que vestir de, ¿no? De mezclilla, así muy formal, no sé, camisa, ¿no? Sin entrar en estereotipos, ¿no? Pero sí es importante cómo nos hacemos visibles, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte que yo pues estoy muy agradecido, ¿no? Con la danza, con estos coreógrafos que se han atrevido, porque al parecer pues todo depende de eso, ¿no? De atreverse. Y muy importante el conocimiento, ¿no? Que sigamos como, no sé, como sumando, como aprendiendo, ¿no? Yo creo que justo estas 3 investigaciones, pues sí son completamente muy importantes, ¿no? Porque justo rompen con la chapa antigua, ¿no? Del hombre, pues, como el jarabe tapatío, ¿no? El hombre va acá, de este lado, es el charro, y la mujer va de este lado y es la que lleva la falda, ¿no? Entonces, pues yo creo que es poco a poco, y bueno, gracias. Bueno, ay. Hola. Se nos acabó el tiempo, cuando no se vaya, te una sobre un presto te de 10 minutos para marcar la compenseco y cuarto sin unión. Y muchísimas gracias a de hoy en esta mesa. Primeras, la muestra de las prácticas diversificadas. Tenemos muchas actividades, funciones, talleres, clases en la programación o la compartimos. Y muchas gracias. Gobierno de México.